Bien, entonces, como les decía, esta clase se refiere a microquimerismo y, como ustedes ven en esta imagen, hay unos puntitos verdes y unos puntitos lilas que estoy mostrando. Entonces, los puntitos verdes corresponden a células del feto que van a la madre, y de la madre salen células lilas que van hacia un hijo. Y al otro hijo, bueno, es lo mismo, la madre le da células maternas y el hijo, que en este caso son células naranjas fetales. ¿Ya? Entonces, todas estas preguntas vienen a cuento de un descubrimiento que aparentemente no fue muy significativo, pero que podría abrir una caja de Pandora hacia otra forma de entender nuestra propia realidad. Y se trata justamente de esto que se llama microquimerismo. O sea, cuando las células de una persona se entremezclan en el organismo de otra. Entonces, tenemos dos conceptos acá interesantes para diferenciar entre una quimera y un mosaico. En el caso del mosaico, las células en un organismo tienen el mismo origen genético. ¿Ya? Eso es lo importante. Mismo origen genético. Por lo tanto, mutaciones somáticas en células somáticas nos hacen a todos nosotros ser mosaicos. ¿Ya? En cambio, la quimera es un organismo único que está compuesto de células que son genéticamente distintas. Y las quimeras pueden ser producidas artificialmente, por ejemplo, con el trasplante de órganos, y hay quimeras de distintos animales. Ya lo vamos a ver más en detalle. Entonces, podríamos estar hablando de células troncales, que después se diferencian a células, ¿no es cierto?, en el organismo que son distintas. Entonces, rápidamente, en el año 1990, varios investigadores demostraron que células foráneas son capaces de sobrevivir indefinidamente en individuos sanos. Y esa persistencia de células en el tiempo podrían ser células troncales. Y solamente para comentarles acerca de células troncales, les recuerdo que Gurdon y el japonés Yamanaka, ¿cierto?, fueron galardonados con el Premio Nobel de Medicina porque descubrieron que células adultas se podían reprogramar para transformarse en todo tipo de tejidos corporales. Y eso fue el 2002. Ya, aquí tienen una quimera antigua, que es la quimera de Arezzo, que es del siglo IV a V antes de Cristo, antes de la era común, que está en el Museo de Florencia, que ven este animal que tiene una cola de serpiente, un cuerpo de cabra y la parte de aquí de la cara de un león. Es decir, es una mezcla de distintos animales. Entonces, la primera persona, o una de las primeras que empezaron a hablar de este microquimerismo fue esta investigadora que se llama Lee Nelson. Entonces ella publicó varios artículos en que mostraba una mamá con un feto y las células fetales, ¿no es cierto?, pasaban a la mamá y de la mamá podían pasar células de ella al feto. Y lo llamó así en un artículo más de divulgación, dos que duermen en el mismo colchón. Entonces, ¿cuáles son los conceptos claves? Como les digo, investigación reciente sugiere que cada uno de nosotros alberga células que se han originado en un individuo genéticamente distinto, condición que se llama microquimerismo. Entonces, todos nosotros guardamos probablemente células que hemos adquirido de nuestras madres durante la gestación, y las mujeres que han estado embarazadas pueden retener células que provienen del feto. Estas células adquiridas pueden persistir por décadas y pueden establecer residencia en distintos tejidos y formando parte integral de los órganos de ese cuerpo.
Entonces, la pregunta es, ¿para qué sirve ese microquimerismo? ¿No es cierto? ¿Por qué estas células tienen alguna importancia? Entonces, el microquimerismo puede contribuir a un ataque inmune, en algunos casos, sería negativo, o ayudar al cuerpo que se sane en otros casos. Estos efectos hacen que las células adquiridas puedan ser nuevos blancos terapéuticos que pueden frenar la autoinmunidad o promover la regeneración de tejidos dañados. Y esta ya se las había mostrado al principio en la diapositiva número 1. Entonces, ¿en qué momento se están pasando estas células? Si miramos esta diapositiva, ¿no es cierto?, vemos la gestación en humanos y vemos que a los 13 días, a la estación 13, es decir, a los 28 días, se puede empezar a formar, o se forma en realidad bien ya la placenta, es como la tercera semana del desarrollo embrionario, ¿ya? Entonces, ¿qué transferencia encontramos a nivel de la placenta? Lo que ya sabemos, por difusión simple, gases, agua, azúcares simples, aminoácidos, hormonas, vitaminas, sustancias inorgánicas. Hay también un transporte activo referente al calcio, fósforo, sustancias nitrogenadas, fructosa, vitamina C, además de antígenos, anticuerpos y proteínas de alto peso molecular. Pero también, ¿no es cierto?, pasan células. Entonces, el concepto de la placenta como barrera se ha modificado un poco al conocer la capacidad de transferencia, no solo molecular, sino que celular entre el ambiente materno y el fetal, ¿ya? Entonces, en este esquema, que también lo publicó Lee Nelson, vemos lo que se llama microquimerismo materno y microquimerismo fetal. Entonces, el materno, ¿qué significa? Son células que van de la madre al feto y después al individuo ya nacido, y microquimerismo fetal, células del feto que van a pasar a la madre, y lo que esquematiza este dibujo, este esquema, es todos los lugares donde se podrían o se pueden y se han encontrado células que provienen de la madre en el feto y células que provienen del feto en la madre. Estamos aquí hablando todavía del 2008. Entonces, ¿qué es lo que se había encontrado en ese momento? Yo les voy a mostrar algunos ejemplos. La transferencia de células de la madre al hijo se han encontrado en todo este tipo de situaciones, algunas patológicas, muchas, pero la que les voy a comentar yo es la diabetes tipo 1, insulina dependiente, que es lo que se produce un ataque inmune al páncreas. Eso es microquimerismo materno. Microquimerismo fetal, es decir, del feto a la madre, se ha visto en una serie de cánceres, como ejemplo cáncer de mama y otras patologías como ustedes ven acá enumeradas. Entonces, nos vamos a abocar primeramente al microquimerismo materno. Y en este paper, que les voy a comentar a continuación, se trata de el análisis de células periféricas en la sangre y en pacientes diabetes tipo 1, y también se ha hecho un análisis de las células beta del páncreas, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que dice acá? Que las células maternas se han encontrado en circulación y en tejidos de madres inmunocompetentes, de hijos inmunocompetentes, incluyendo en la edad adulta. Y esto es lo que se llama microquimerismo materno. Si el microquimerismo materno confiere beneficios durante el desarrollo o más allá en la vida, ¿no es cierto?, del hijo, o tiene efectos adversos, muchos de los casos no se sabe. Pero en este caso, los pacientes con diabetes tipo 1
tienen altos niveles de microquimerismo materno en su circulación que los hermanos que no están afectados por la patología, e incluso individuos sanos. ¿Y qué es lo que hace este microquimerismo materno? Que contribuye a que las células del islote en la progenie que proviene de la madre. Ya me explico. Entonces, aquí por FISH, que ustedes ya lo conocen, que es inmunofluorescencia, ¿no es cierto? Hibridación in situ por inmunofluorescencia. Este es un caso y este es otro caso de un paciente 1 con diabetes tipo 1 y paciente 2, en este caso tiene leucemia mieloblástica aguda. Entonces, estos dos pacientes son de sexo masculino y por esta técnica de FISH han podido detectar en las células del páncreas células femeninas, como la que se muestra acá, que tiene dos puntitos. Está marcando los X, ¿ya? Y los otros son todos XY. En este caso también, ¿ya? ¿Qué es lo que se vio acá? Se hizo un análisis de inmunodetección para insulina en el páncreas y se vio que esas células que eran XX también eran capaces de secretar insulina. Y en este caso, igual. ¿Ya? Y aquí está la superposición de las dos imágenes, es decir, la célula XX y con la localización de la insulina por inmunodetección y en esta célula también. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir esa? Que esa célula que provenía de la madre en el páncreas fue capaz de sintetizar insulina y por lo tanto ayudar de alguna manera, beneficiar al paciente, sobre todo a este paciente que era diabetes tipo 1. Entonces, breve recuerdo, por si no se acuerdan, que esta es la hibridación in situ fluorescente. Ustedes tienen una sonda de DNA, ¿no es cierto?, que la marcan con una visión fluorescente, luego la denaturan este DNA, denaturan el DNA en el núcleo, ¿no es cierto?, y hibridan. Y de esa manera ustedes pueden localizar las células que son XX, o sea, los cromosomas XX o los X. ¿Qué es esto? Exactamente lo mismo de recordatorio. Ya. Aquí hay otro caso de microquimerismo materno. ¿Qué es lo que dice acá? Que dice que al dar leche, ¿no es cierto?, la mamá, células trafican de la leche materna e inducen microquimerismo y, ¿no es cierto?, de alguna manera están influenciando el sistema inmune o la maduración del sistema inmune en el bebé, ¿ya? Lo que les destaqué en azul es lo que quiero que vean, si les puse todo y el título, o sea, la revista, la cita, pues si están interesados en verlo. Entonces, de animales y observaciones hechas en humanos, hay evidencia que las células de la leche materna trafican de la madre al infante en tejidos de mucosa, ¿no es cierto?, y participan en lo que se llama microquimerismo materno. Entonces, este microquimerismo, pero ahora inducido por el amamantamiento, ¿no es cierto?, con leche materna, puede ser muy importante en el desarrollo inmune del infante, en el intestino, tanto en reparación como en crecimiento, y protección contra enfermedades por agentes infecciosos. Entonces acá les muestro, en este mismo paper, una visión esquemática de la transferencia de la madre al feto, pero una transferencia celular, ¿no es cierto?, a nivel de placenta y también a nivel del intestino. Bueno, aquí está la interfase de la placenta y lo que me interesa que vean es que ocurre este traspaso de células de la madre al bebé. En el intestino, en la interfase intestino, antes que se cierre, ¿no es cierto?, que se cierre el paso, también
están pasando células. Y después que se cierra el paso en el intestino, siguen pudiendo pasar células, pero también a través de otro mecanismo que se llama transitosa. Bien. Entonces, aquí tenemos como un resumen de lo que podría ser microquimerismo materno y microquimerismo materno, pero ahora inducido por amamantamiento. Entonces, este tráfico celular en el embarazo es bidireccional, como ya sabemos, del madre al feto y del feto a la madre. En el caso del amamantamiento es solamente de la madre al feto o al bebé. El intercambio celular puede durar varios meses. En el caso del breastfeeding, puede, algunos días, ¿no es cierto? ¿Cuál es la destinación de las células maternas a todo este tipo de células? Células troncales, como ya les mencioné anteriormente, macrófagos, células dendríticas, etc. En el caso del amamantamiento, células troncales y progenitoras, leucocitos, etc. No, perdón, estoy mostrándole otra cosa. ¿Qué tipo de células le estaba mostrando? Le estaba mostrando acá. ¿Qué tipos de células son las que les mencioné? Y la destinación de las células maternas a todos los tejidos, a través del cordón umbilical. Y en el caso del amamantamiento, es a través de la mucosa intestinal, faríngea, respiratoria, etc. ¿Cuáles son las consecuencias funcionales del microquimerismo materno? En las mamás puede producir eficiencia reproductiva, tolerancia inmune, tal vez reparación de tejido, como vamos a ver en algunos casos. En hijos, cuando es al revés, ¿no es cierto? Como la materna, inmunotolerancia, también podría haber reparación de tejidos, etc. En el caso del amamantamiento, en infantes, tolerancia inmune, reparación de tejidos en signo de interrogación y maduración y regulación. Caso de enfermedades, puede estar vinculado con cáncer y enfermedades degenerativas, enfermedades autoinmunes. En el caso del amamantamiento, se requiere mayor investigación y puede haber algún vínculo con enfermedades infecciosas, autoinmunes, rechazo al trasplante y otros, pero eso no está bien establecido. También se ha tratado de estudiar el microquimerismo materno en monos, para ver si esto es exclusivamente humano o también lo comparten algunos mamíferos. Y los estudios que se hicieron acá se hicieron por PCR cuantitativo, ¿ya? No por FISH, como lo vimos anteriormente, sino que por PCR cuantitativo. Y la conclusión es lo que vemos acá, este es el paper, que estas observaciones sugieren que el microquimerismo materno ocurre en el mono, o sea, en el feto en mono, y puede ser detectado en tejidos y en varios de los hijos después de nacidos. Había una gran inquietud de saber si el microquimerismo materno estaba vinculado estrechamente con enfermedades autoinmunes como, por ejemplo, el lupus eritematoso sistémico en adultos. Y los resultados de este paper, al menos, hasta ahora no hay otro que diga lo contrario, ya sea positivo o negativo, pero en este estudio los resultados mostraron que no había una asociación del sistema de lupus, o sea, el lupus eritematoso sistémico y el microquimerismo materno, ¿ya? Porque anteriormente se había especulado que sí podía haber un vínculo, pero no se encontró. Entonces ahora nos vamos a pasar al microquimerismo fetal, es decir, las células que son transferidas desde el feto a la madre, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que dice acá? Que es transferencia de células fetales con un potencial multilinágico a los tejidos maternos. Entonces, cuando yo les coloco esto así,
lo que me interesa es lo que yo lo destaco en negrito. ¿Qué es lo que se concluyó de este trabajo? Que células fetales pueden responder a un daño en el, digamos, materno, en las células maternas, porque son capaces, estas células, de desarrollar células multilinaje en los órganos de la mamá. Es decir, las células fetales estarían ayudando a la mamá a reponerse, a reparar algún daño que sufrieron en algún órgano, ¿ya? Por la capacidad de desarrollarse en multilinaje. En este trabajo les muestro solamente para que se den cuenta. Imagínate, es uno de los primeros trabajos que se evaluó, no el concepto todavía, donde se observó, donde se estudiaron células fetales masculinas que persisten en la sangre materna, fíjese usted, hasta más de 27 años después del parto. Y aquí evaluaron mucha gente, no son muchos, pero son 8, y había distintas, desde meses hasta 27 años. Y lo que evaluaron son este tipo de células, porque es en la sangre. Entonces eso es muy interesante, que las células fetales puedan durar, ¿no es cierto?, años en la madre. Entonces aquí hay un ejemplo de microquimerismo fetal, que esta es una célula masculina en el hígado de una mujer, y leyendo todo el trabajo que está acá, se pudo evidenciar que es una transferencia de la célula del feto a la madre. Y lo que se identificó, el cromosoma Y en verde y el cromosoma X en rojo, que está acá en rojo, y el núcleo está en azul, que no se ve mucho porque yo le puse esto para destacarlo un poco más. Ya. Entonces, se ha tratado de estudiar si el microquimerismo fetal tiene algún vínculo, ya sea protector o no protector, con cáncer. Entonces se ha visto, por ejemplo, se han analizado distintos tejidos y en la sangre, ¿cierto? Y se ha postulado un rol, y aquí están todas las referencias de este paper. En el caso del cáncer tiroideo papilar, es protector. El hecho que tengamos células de los fetos, de nuestros hijos, nos da un rol protector. En el cáncer del pulmón también. En el caso de cáncer mamario también. Fíjense ustedes que la mayoría son, por lo menos en este artículo, tienen un efecto protector. Pero también hay asociaciones con carcinogénesis, asociación con progresión del cáncer, etc. Entonces, veamos un caso de cáncer de mama y microquimerismo fetal. Este carcinoma, que se abrevia DCIS, que es un carcinoma ductal in situ, que es presencia de células anormales en los conductos de leche en la mama. Pero este tipo de carcinoma ductal es considerado la forma inicial de cáncer de mama. Este no es invasivo, significa que no se ha esparcido, ¿no es cierto?, del ducto de la leche para invadir otras partes de la mama. Entonces, se observó en este trabajo que cuando las mujeres eran deficientes en microquimerismo fetal, presentaban un mayor riesgo de desarrollar cáncer a la mama futuro, ¿ya? Es decir, aquí había un efecto protector. Al tener más microquimerismo fetal, una mamá podría estar protegida de cáncer mamario futuro. Bueno, seguimos. Esto ya les dije, protectivo, y aquí colon de cáncer, hay evaluaciones que dicen que pueden ser carcinogénicos o protector.
Y los métodos que se han usado generalmente han sido por PCR cuantitativo. Bueno, este es un esquema solamente mostrando microquimerismo fetal y lugares donde puede ser protector o no protector y distintos tipos de cáncer, que en el fondo ya se los mencioné en otros esquemas. ¿Ya? Y aquí dice, bueno, breast es protector, pero también puede haber puede ser carcinogénico. Y aquí están todas las referencias. ¿Ya? Les muestro acá este otro ejemplo, que es microquimerismo fetal y tumor de la tiroides papilar. Entonces acá, si ustedes ven, un montón de células, y aquí hay una XY. Es decir, que el feto masculino le transfirió células, sus células, a la mamá. Y estas están ahora en la tiroides, en este tumor de la tiroides. Ese es otro ejemplo. Este es más como bonito, digamos, en el sentido, como el título que le pusieron al trabajo, que dice microquimerismo fetal en el corazón de la mamá. Y dice que baby gives back, significa que el bebé le devuelve algo a la mamá, ¿cierto? Le hace una paleteada de reparación, por decirlo así. ¿Qué es lo que está acá? Que el bebé, o sea, el feto, le transfiere células con un potencial regenerativo a la madre. Entonces, acá está en más detalle el paper, pero esto es lo importante, que el objetivo de este trabajo fue determinar si las células fetales pueden migrar al corazón de la mamá y diferenciarse en células cardíacas. Y este es el modelo, ¿no es cierto?, que representa el estudio. Aquí tienen ustedes la placenta, el embrión está teñido con GFP, ¿no es cierto? Y por lo tanto las células se ven verdes. Estas células verdes se transfieren a través de la placenta a la mamá y entran a la circulación materna, y luego entonces el corazón que presentaba un daño, estas células llegaron al corazón, a la zona dañada, y que lo que produjeron, cardiomiocitos, músculo esqueleto liso y células endoteliales. Y eso se verificó con los marcadores que ustedes ven acá, DAPI para teñir núcleo, el GFP, que viene embrionario, y este es un marcador, ¿no es cierto?, de cardiomiocito, de músculo esqueleto y de célula endotelial. Entonces, las células del feto logran llegar al lugar donde está el daño, o a las zonas periféricas al daño, del corazón materno. Ahora aquí hay otro caso, otro artículo, que habla de microquimerismo masculino, obviamente, porque es detectable más fácilmente, porque si fuera de la hija es más difícil, porque serían XX igual, pero XY en el cerebro femenino, el cerebro de la mamá. Entonces ellos trabajaron con personas sanas y con personas que tenían o que tuvieron Alzheimer. Esto fue post-mortem, ¿ya? Y lo hicieron por PCR cuantitativo. Como les digo, fue en post-mortem, en cerebro autopsiado. Entonces, ellos reportaron que 63% de las mujeres, que no es muchos casos, pero igual tiene un significado, 37 de 59, mostraron un microquimerismo masculino en su cerebro. ¿Ya? ¿Y cuál es lo interesante de acá? Que es lo que no está marcado en negrito, pero se lo voy a explicar. Que dice que el microquimerismo masculino estaba presente en muchas regiones del cerebro.
Y ahora vamos a ver el esquema, la próxima diapositiva. Y los resultados también sugirieron una prevalencia menor y una concentración de microquimerismo mayor en los cerebros de mujeres que tenían Alzheimer comparado con aquellos de mujeres que no tenían enfermedades neurológicas. Es decir, fíjense lo que dice acá, lo repito, que había menos microquimerismo masculino en las enfermas de Alzheimer y había más, ¿no es cierto?, microquimerismo masculino en los controles, que son cerebros de mujeres sin enfermedades neurológicas. O sea, insinuando de alguna manera de que el microquimerismo fetal de origen masculino, ¿no es cierto?, estaba favoreciendo, ¿no es cierto?, a evitar una enfermedad neurológica. Y aquí ustedes ven la concentración de microquimerismo masculino en el cerebro de mujeres, pero en las distintas regiones. Evaluaron el telencéfalo, romboencéfalo, diencéfalo y espina dorsal. Los círculos abiertos se refiere a mujeres sin ninguna patología, ¿ya? Y ustedes ven que llegan más lejos, ¿ya? Mira esto. No vamos a decir que es muy evidente, pero sí tiene una buena población que tiene una mayor concentración de microquimerismo masculino en la región del telencéfalo, en el romboencéfalo y en el diencéfalo. Entonces significa eso de que la vinculación que ellos hacen, que las mujeres que tuvieron Alzheimer tenían menos microquimerismo fetal de origen masculino. Y aquí pueden ver entonces, este es un corte del cerebro femenino y por hibridación in situ fluorescente se ve el XY ahí, las células XY en las células del cerebro de la mamá. Ya. En este trabajo se estudió el rol del microquimerismo fetal en un riñón dañado de la madre. O sea, semejante a lo que les conté del corazón. Entonces, el propósito de este trabajo fue identificar células troncales fetales que responden a un daño renal en la mamá y de alguna manera entonces están o podrían estar promoviendo una reparación. Entonces, lo que dice aquí es eso, que la conclusión es que estas células podrían ser el mecanismo principal de reparación en un daño renal que tenga la mamá durante, por ejemplo, el embarazo, como se indica por el cromosoma Y en las células que se estudiaron. Que no mostré el paper, digamos, las células, las inmunofluorescencias respectivas. Entonces, ¿qué podemos resumir hasta ahora del microquimerismo? Transferencia de células maternas a tejido fetal es microquimerismo materno. ¿Y dónde vimos microquimerismo materno? Ejemplos, en la sangre periférica, en diabetes tipo 1 y microquimerismo en células beta pancreáticas. También vimos microquimerismo materno y lupus eritematoso y se encontró de que no habría, o por lo menos ellos no pudieron encontrar una correlación con esa enfermedad autoinmune. Microquimerismo materno por tráfico de células de la leche materna, si vimos ejemplos, y mucho más antecedentes tenemos de la transferencia de células fetales
a tejido materno o a la sangre, que se llama microquimerismo fetal. Entonces, en este caso vimos que células progenitoras masculinas pueden persistir en la sangre hasta 27 años después del parto. Vimos correlaciones entre cáncer y microquimerismo fetal, que la mayoría de los que vimos tenían un efecto protector. Células fetales que se dirigen al miocardio materno infartado y se diferencian. También les mostré en el último paper con respecto a un daño a nivel renal y microquimerismo masculino en cerebro femenino. Y ahí había una correlación que mientras más microquimerismo masculino hubiese en el cerebro, menos posibilidad aparente, por lo menos de ese estudio, era desarrollar una enfermedad neurodegenerativa como el Alzheimer. Entonces, ¿qué dice esta diapositiva? Que dice que hay un método que se llama análisis en célula única y eso va a servir para descubrir, ¿no es cierto?, los secretos biológicos del microquimerismo. Entonces aquí les puede servir todo esto que está acá, que se los voy leyendo, traduciéndolos al español, que dice que el microquimerismo ocurre naturalmente como una consecuencia fisiológica del embarazo, ya sea temporal o que dura mucho más durante la vida. El microquimerismo fetal se origina de células del embrión, fetales o extraembriónicos, por ejemplo trofoblastos, que cruzan la placenta y residen en la sangre de la mamá o en los tejidos. Las células microquiméricas, ¿no es cierto?, comprometen distintos tipos celulares derivados del ectoderma, endoderma, mesoderma, que sugieren que las células fundadoras dan origen al microquimerismo, tienen características de células troncales. El microquimerismo está asociado con enfermedades autoinmunes, cáncer, tolerancia inmune, etcétera, etcétera. Y puede ser positivo o negativo el efecto. Y este ensayo, este análisis en célula única, permite una caracterización detallada de la célula para descifrar las propiedades biológicas verdaderas de las células microquiméricas. Estas técnicas todavía no están tan populares o tan disponibles, mejor dicho, en todas partes. Y la última parte de esta clase, que no es muy larga, como se dan cuenta, vuelve al tipo de microquimerismo, pero se introduce otra situación que se llama tetragamético. Entonces, esto es la misma tabla, o sea, los mismos conceptos que ya se los hemos mostrado, que es el microquimerismo natural, y al lado está el microquimerismo artificial. El natural es el fetal y el materno, que ya vimos. ¿Cuál es el artificial? Por transfusión, ¿no es cierto? O por trasplante de órganos. Entonces, estas son las 4 condiciones, ya sea artificial o natural. Y es lo mismo que sale acá, pero acá hay algo interesante, que dice microquimerismo tetragamético, que es a través de la fusión de 2 cigotos fecundados. Entonces, aquí tienen un esquema, se forman 2 cigotos fecundados, pero por alguna razón, uno es absorbido por el otro, y el organismo o el bebé que nace, digamos, y después adulto, tiene tipos celulares distintos en sus distintos órganos. Ya. Entonces aquí hablamos de este último concepto, que es el quimerismo tetragamético. Repito, ocurre
cuando dos óvulos son fecundados por dos espermatozoides, seguido de la fusión de los cigotos y el desarrollo de un organismo que tiene líneas celulares mezcladas. Que en el fondo es esto que está acá también, ¿ya? Entonces tienen al final un cigoto fusionado que tiene células de este y células de este. Entonces va a tener líneas celulares lilas, por decirlo así, y verdes. Entonces aquí es interesante cómo se fue descubriendo esto. Estamos hablando de un paper del año 2002, o sea, bastantes años atrás. Hay una mujer de 52 años, este es su nombre, está reportado, se lo pueden buscar, tenía un problema renal. ¿Ya? ¿Por qué? Porque había tenido una esclerosis, una glomerulonefritis. Entonces, preparando para el trasplante, la paciente y su familia cercana hicieron test de histocompatibilidad para ver si podían donarle el riñón. Entonces, encontraron ellos que en las muestras de sangre del paciente y de su familia, y en el pelo, bueno, sangre, pelo, y en la tiroide del paciente, ¿ya? Los resultados sugirieron que el paciente no pudo ser la madre biológica de dos de sus tres hijos. Y esos tres hijos tenían el haplotipo del papá, del marido. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió ahí? Que ella tenía distintos sets de genes en su sangre y en sus ovarios. O sea, en distintos órganos tenía distintos genes, ¿no es cierto? Entonces, sus hijos no eran genéticamente de ella y la madre real genética era la hermana gemela de la mamá que nunca nació. ¿Se entiende? Es decir, que esta nunca va a nacer porque fue absorbida por esta otra. Pero los hijos de esta van a tener genes o pueden tener genes de esta madre, porque es madre genéticamente, pero no, esa madre nunca existió porque fue absorbida, fue fusionada con el cigoto de la otra persona. ¿Ya? Bueno, hay distintos casos, esto también está documentado, que esta mujer casi perdió la custodia de sus hijos cuando, tras separarse de su marido, un test que se suponía de rutina para determinar la paternidad de los niños, en un juicio probó que en realidad ella no era la mamá. Complicado. Bueno, pues después se vio todo esto, ¿no es cierto? Que eran casos de tetragamética. En 2015, un hombre norteamericano cuya identidad está protegida descubrió por casualidad que el que pensaba que era su hijo era en realidad su sobrino. Pero eso parecía imposible, ya que el hombre no tenía ningún hermano. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Era que este hombre, igual que el caso anterior, se originó de la fusión de un hermano que no nació nunca. Esta persona, ¿sí? Dime. Nada. Ya. Esta persona, Watkins, y colegas en esta clínica en Inglaterra, se encontraron con un donante de sangre con dos tipos distintas de células sanguíneas. Después de más investigación, se encontraron con un hecho aún más sorprendente. Un hombre fenotípicamente normal, es decir, por fuera, con presumiblemente células XY en sus testículos y la mayor parte de su cuerpo, se encontró que portaba células XX en su piel y otros tejidos. Interesante. También por quimerismo tetragamético. Bueno, y esto es en el fondo un paper donde están
sugiriendo a todas las instituciones que hacen o desarrollan tecnología reproductiva asistida de pensar de que puede haber un quimerismo tetragamético y no haya problemas de confusión de paternidad. Bueno, según un estudio en la American Journal of Medical Genetics, esta condición tetragramética ocurre bastante frecuentemente en mellizos y un 21% en trillizos, 8% los mellizos y 21% los trillizos. Y tienen no uno, sino dos tipos de DNA. Entonces, como dice acá, estas son mellizas, ¿no es cierto? Y acuérdense que los mellizos pueden ser del mismo sexo o sexo contrario. Y llegamos casos, si ustedes buscan en Google, hay una serie de actores, aquí les puse una nomás que es la Jane Seymour, que tiene un ojo café y el otro verde, o por ahí. O ojos que tienen gran parte azul y tienen una zona café o verde. Pero estos ojos se dan, ¿ya? Incluso hay una propaganda de, no sé si es de una pasta dental, creo. Bueno, que sale un chico con un ojo azul y otro ojo de otro color. Bueno, eso se da, eso, quimerismo se da, ¿ya? Entonces, eso es tetragamético también, ¿ya? Entonces, tipo sanguíneo, de tipo de grupos sanguíneos discordantes, se da en tetragamético, distinto color de pelo, ¿no es cierto? O patches, qué sé yo, de colores de pelo distintos, distintos colores de ojo, tetragamético, pigmentación de la piel y desórdenes del desarrollo sexual. Todo esto puede ser de origen tetragramético. Fíjense usted esta piel, es una exageración, pero es un caso real. Tiene, obviamente, color de piel que correspondía a un cigoto que fue, o sea, perdón, sí, fue fecundado, pero fue absorbido por este a nivel de cigoto, se fue fusionado. ¿Profe? Y la última, ¿sí? Eso pasa cuando uno de los hermanos no nace, por así decirlo. Cuando... No nace porque se fusiona con el otro. Acuérdate que Ah, yo ya. te dije que eran dos óvulos fecundados por cada uno por un espermatozoide, pero en algún momento, por alguna razón X que no está tan claro, se fusionan esos dos cigotos. Entonces ahí tienen esa mezcla de células. Y cuando ese se transforma en feto y después, qué sé yo, se perdió en embrión, feto y nace, puede tener distintas regiones de su cuerpo o tipos de órganos o células con distinto origen genético. Por eso, en la diapositiva anterior que les mostraba yo que pueden tener distintos grupos sanguíneos incluso. Pero lo más notorio es la pigmentación de la piel, ¿cierto? Que uno corresponde a un mellizo que no nació, que fue absorbido o fusionado con el cigoto que dio origen a esta persona. ¿Profe? Sí, Pero ese ADN que ellos tienen del hermano que no nació, ¿no se expresa? claro, porque aquí lo están viendo. O sea, no, esas células, si las analizan, son genéticamente distintas a las otras. Por eso yo les mostré este dibujo es lo más claro, ¿ya? Porque yo aquí les puse, ¿dónde fue? Ah, no, va, un momentito.
Mira, en aquí era. Entonces, tal Winifred Watkins, ella encontraron con un donante de sangre con dos tipos distintos de células sanguíneas. Eso significa que tiene células sanguíneas que provenían de un mellizo que no nació, ¿ya? Después de más investigación encontraron con un hecho aún más sorprendente. El hombre era XY totalmente, pero XY en sus testículos, la mayor parte de las células de su cuerpo, pero encontró que en las células de la piel y de otros tejidos tenía células XX. ¿Qué significa eso? Que es un microquimerismo tetragramético y que probablemente, por la información que estamos manejando, ¿no es cierto? Él tenía como melliza una mujer, un cigoto fecundado que era XX, pero como se fusionó con él, con el cigoto que de origen al hombre, tiene células que corresponden, que son XX en parte de sus tejidos. Como esto. Esta mujer es bien conocida porque es una modelo, se llama Taylor Moore, y que tiene 2 sets de DNA. Y si ustedes se fijan, tiene la mitad aquí del abdomen, tiene de un color y la otra mitad de otro, y aquí creo que también tenía algo distinto. Pero eso es claramente que ella, como dice acá el título, que tiene a su propia melliza. Tiene las células de su propia, o que dieron origen de su propia melliza. Entonces, la última diapositiva es la siguiente. ¿Quiénes somos realmente? Nosotros nos consideramos como individuos únicos, pero cuando nos ponemos a preguntar, ¿somos realmente únicos? Cada uno de nosotros está hecho de trillones de células. Algunas de esas células pueden pertenecer o haber pertenecido a nuestros hermanos o mellizos, a nuestra madre o a nuestro hijo, sumado al hecho de que nosotros tenemos en nuestro organismo millones de bacterias y otros microorganismos que pueden impactar nuestro fenotipo dependiendo de qué genes expresan. Y por lo tanto, tenemos esta imagen de un organismo hecho de muchas entidades y no de una individualidad única. Entonces, una nueva escuela de pensamiento en biología dice o exclama de que nosotros no somos individuos, sino que somos comunidades de simbiontes. Distintos organismos viviendo con otros. Bien, ¿alguna pregunta? Y si no, estamos listos. No escucho Hola, nada. profe. Sí, Buena dime. clase. ¿Ah? Muchas gracias. Ya, Qué buena perfecto. clase. Ya. Entonces voy a dejar de compartir y voy a dejar de grabar. Ups, se me perdió dónde estaba acá. Bueno, stop. Ya, pues nos vemos entonces en 2 semanas más, porque la próxima no tienen clases, ¿verdad? No. Ya, ok. Chao, Estén, profe, que esté bien. chao. Gracias, profe, que esté Chao, bien. chao.